Mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy un día más les habla su hermano Teo en Cristo. Por mandato de Dios, mis hermanos, estamos mandados por nuestro Señor Jesús a llevar a cabo su evangelio, a llevar a cabo su palabra a todos los hermanos que no conocen de ella. No nos puso el Señor nada más para estar aquí como espantapájaros o como parapetos. Nos puso el Señor para llevar a cabo un ministerio. Y ese ministerio, mis hermanos, se tiene que hacer, se tiene que llevar a cabo la palabra de Dios. Dios nuestro Señor que nos ha puesto aquí, tenemos que hacer su voluntad. Y esa voluntad, mis hermanos, es esta: que siempre estemos dispuestos a amar a Dios, a nuestros hermanos y a llevar a cabo su mensaje. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, antes que todo, voy a compartirles el Salmo, el santo de hoy día, la primera lectura y el santo evangelio. Para que si usted, mi hermano que va a misa, se dé cuenta de que cada día tenemos lecturas diferentes. Y cada día, mis hermanos, se leen en todo el mundo las mismas lecturas. Gracias a Dios que esto sucede en la Iglesia Católica. Y gracias a esto, nosotros hemos sido instruidos a través de los sacerdotes, como les decía, mis hermanos, por mandato de Dios. Ellos abrieron su corazón desde un principio para llevar a cabo el mensaje de Dios y están dispuestos a hacerlo. Muchos de ellos, mis hermanos, que han abierto su corazón a llevar a cabo el mensaje de Dios, pues qué bien. Y todos aquellos que no han llevado el mensaje de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, pues ellos son los que van a pagar, ¿verdad? Y también nosotros vamos a pagar muy caro si no nos disponemos y abrimos el corazón a Dios. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos. Si gusta repetir después de mí: muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré un becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, mi Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque nos cuidas y nos proteges, y porque nos das, Señor, lo que necesitamos día a día. Te agradezco, Señor, porque me das la vida, porque me das la salud y porque me das alimento. Te doy gracias, Señor, por el sol, por la luna, las estrellas y todo lo que existe, Señor. El universo entero, porque en realidad, Señor, que sin Él nosotros no estuviéramos en este mundo. Sin Él nosotros no fuéramos nada. Te doy gracias, mi Señor, por los campos, por los bosques, los parques y todo lo que existe, Señor, de lo cual nosotros disfrutamos día a día. Gracias por nuestra familia. Gracias por mis hermanos que están escuchando en este momento. Te agradezco, mi Señor, que están dispuestos cada día, Señor, a escuchar tu palabra. Te agradezco, mi Señor, que tú seas quien les abra su corazón y les des tu espíritu, Señor, para que día a día, Señor, vayan entendiendo tu mensaje. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias por todo y cuídanos, Señor, dirígenos por el buen camino. No permitas, Señor, que nos caigamos. No permitas, mi Señor, que dejemos de amarte. No permitas, mi Señor, que sigamos pecando. Y de esa manera, Señor, siempre vamos a estar ante ti. Sabemos bien que cuando caemos en el pecado, cuando conocemos de ti, nos arrepentimos. Pero todas aquellas personas, Señor, que no conocen de ti y pecan y caen continuamente en el pecado, te los pongo en tus benditas manos, Señor. Perdone sus pecados y los saques de ellos, Señor. Espíritu Santo, te pido en este día, te pido me ilumines mi mente, mi corazón y todo mi ser. Que tú seas esa luz en mí y que tú seas la luz en mis hermanos, para que entiendan este mensaje de hoy día
para que tú, Espíritu bendito, los llenes de tu amor, los llenes de tu presencia, los llenes y les des la gracia de poder entender los mensajes de cada día. Sabemos bien que solamente tú nos iluminas la mente y el corazón. Por eso te pedimos siempre, bendito Espíritu, que nos transformes, que nos hagas personas nuevas, que abras nuestro corazón y siempre habites en él, que en ningún instante, bendito Espíritu, te alejes de nuestra vida, te alejes de nuestra persona, porque nosotros solos no podríamos caminar sin ti. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión, porque sabemos que donde está el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús y el Padre, ahí estás tú también. Por eso siempre, Mamita María, yo pido tu intercesión, porque solamente en ti encontramos el consuelo, con esa seguridad de que tú, Mamita María, intercedes y nos cuidas y nos proteges. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después, mis hermanos, de hacer esta pequeña oración, de pedirle a nuestro Señor y a nuestra Madre y al Espíritu Santo, voy a leerles la historia de hoy día, del santo que corresponde también a la Iglesia Católica. Y hoy día, mis hermanos, corresponde a San Juan de Mata, fundador del año 1213. Este santo es el fundador de la comunidad de la Santísima Trinidad, o Padres Trinitarios, que tiene 74 casas en el mundo, con 580 religiosos. Nació en Francia, en los límites con España, en 1160. Durante sus primeros años se dedicó a los estudios de bachillerato y a la equitación y al deporte de natación. Pero las dos actividades que más le agradaban eran la oración y el dedicarse a ayudar a los pobres. Frecuentemente se retiraba a una ermita alejada del pueblo y allí pasaba varios días dedicados a la meditación. Su padre lo envió a París y allá obtuvo el doctorado y luego fue ordenado sacerdote. Las antiguas crónicas dicen que durante la celebración de su primera misa tuvo una visión celestial. Vio a unos pobres cristianos prisioneros de los maometanos y con peligro de renunciar a su religión, y observó cómo un religioso vestido de blanco y con una cruz roja y azul en el pecho los liberaba y los salvaba de perder su fe. Con esto creyó sentir una invitación celestial a fundar una comunidad para libertar cautivos. Juan fue a consultar a San Félix de Valois, que vivía retirado, meditando y rezando, y después de varios días de rezar con él, le narró la idea que tenía de fundar una comunidad religiosa para libertar cautivos. A San Félix le pareció buena idea, y los dos se fueron a Roma a conseguir el permiso del Papa. Inocencio III no era muy amigo de fundar nuevas congregaciones religiosas, pero las oraciones de estos dos santos lograron la buena voluntad del pontífice y les concedió su aprobación. Juan fue consagrado obispo y a los religiosos se les concedió un hábito blanco con una cruz roja y azul en el pecho. Superior general de la comunidad fue nombrado Juan de Mata. El rey de Francia, Felipe Augusto, les concedió autorización para conseguir fondos en favor de los prisioneros, y así nuestro santo hizo varios viajes al África a libertar cautivos. Los piratas maometanos llegaban a las costas españolas y francesas y se llevaban presos a todos los que encontraban. Y había el grave peligro de que aquellos pobres esclavos, en medio de tan terribles sufrimientos, renegaran de su fe, para que no los trataran mal. Por eso Juan de Mata se propuso rescatarlos. En el año 1201, Juan de Mata y sus religiosos lograron rescatar en Marruecos 186 prisioneros cristianos. Al año siguiente, en Túnez rescataron 110 prisioneros. Por cada uno había que pagar una crecida medida de dinero, y los padres trinitarios iban de ciudad en ciudad y de campo en campo, consiguiendo con qué pagar el rescate de los pobres esclavos. San Juan de Mata tuvo que sufrir mucho por parte de los maometanos, que le tenían mucha antipatía,
por los sabios consejos que les daba a los esclavos cristianos, para que no se dejaran quitar su santa religión. Un día en que Juan volvía del África, con 120 prisioneros cristianos que había libertado de la esclavitud de los musulmanes, un grupo de maometanos asaltó su barco y destruyó el timón y rasgó las velas o telas por las cuales el viento empujaba el barco. Los pasajeros creyeron que iban a naufragar en el mar, pero el santo hizo unas nuevas velas uniendo los mantos de todos ellos y se puso a rezar, y así sin timón, pero lleno de confianza en Dios y suplicando que nuestro Señor hiciera de piloto, y colocándose en la proa del barco con un crucifijo en las manos, logró tener un próspero viaje y desembarcaron sanos y salvos en Ostia, Italia. Los últimos años los pasó en Roma, dedicado a la predicación y a conseguir ayudas para los pobres, y murió santamente en el año 1213. Este santo se preocupó siempre de ocultar los hechos más admirables de su vida. Él cumplía aquel antiguo principio: hay que amar el permanecer oculto y el no ser conocido. Un religioso de su comunidad, el padre Juan Gil, rescató en 1580 a Miguel de Cervantes, autor del Quijote, que estaba preso de los musulmanes desde 1575. En el año 1660, la Santa Sede autorizó el culto de San Juan de Mata, y hoy en día son muchos los que en el mundo entero siguen recibiendo de Dios el mismo llamamiento que Él recibió del cielo: ir a ayudar a los que sufren en cárceles y prisiones. Jesús prometió que en el día del juicio final dirá a muchos de los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, porque cuando yo estuve preso me fuiste a ayudar. Todo lo que hiciste con los demás, aun con los más humildes, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 34, 36, 40. Esta fue la historia de San Juan Mata, religioso de Francia. Dice la historia que estaban límites con España. Este hombre, mis hermanos, se dedicó completamente a llevar su vida ante Dios. Dios le ayudó a que continuara llevando a cabo el servicio del cual le había dado aquella visión, porque muchos de ellos, pues quién no, ¿verdad, hermanos? ¿Quién no se desanimaría después de tantos sufrimientos, de tantas cárceles, de que lo traten a uno mal? Obviamente que pues la gente se desanima, pero nunca, mis hermanos, hay que renegar de Dios. Estemos en el problema en el que nos encontremos, tenemos que continuar llevando esa cruz como Jesús la aceptó. Así como Jesús aceptó llevar la cruz en sus espaldas, también nosotros hay que llevar la nuestra en los sufrimientos que nos vengan, en lo que tengamos que pasar. Aquí al final de la historia dice que todo aquel que visite a un encarcelado, que visite a un enfermo, que visite a cualquier persona que esté sufriendo o pasándola mal, Dios, cuando estemos ante su presencia, va a decirnos: venid benditos de mi Padre, porque estuve enfermo, estuve encarcelado, estuve como estuve, allí estuvieron ustedes. Eso es muy hermoso, mis hermanos, porque en Mateo 25, 34 y 36, 40, ahí nos narra exactamente nuestro Señor Jesús cómo va a ser cuando nosotros lleguemos ante su presencia. Si no hicimos nada en esta vida, si no nos dedicamos un poco a ayudar a todo aquel necesitado, en realidad, ¿qué es lo que venimos a hacer? Tenemos por mandato de Dios, mis hermanos, enseñar a todo aquel que necesita conocer de Dios. A eso nos ha enviado nuestro Señor. No a que estemos pasándola aquí chévere, sino que siempre, hermanos, abramos nuestro corazón a Dios nuestro Señor. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar, voy a compartirles lo que viene siendo la primera lectura. Ya regreso. Es
difícil entender cómo viviste tú por mí. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí. Traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí. Traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Más allá de todo te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Bueno, mis hermanos, pues he regresado. Voy a leerles la primera lectura, que está tomada de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 10 y luego nos saltamos, leemos el 16, el 17, 18, 19 y 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen, jefes de Sodoma, que esto es la palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Lávense, purifíquense. No me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan, para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Así como Dios advierte, mis hermanos, a la gente de esos pueblos de Sodoma y Gomorra, así como el Señor advierte a estas naciones, le advertía a través de estas palabras del profeta Isaías a muchas otras, y nos advierte también a nosotros que hagamos el bien, a que miremos por los demás, no pasemos de largo sobre los demás, porque miramos a personas que en realidad están necesitando de alguien que les ayude, y nosotros no hacemos nada por asistirlos. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, les habla a estas naciones para que cambien su conducta. Dice que aunque los pecados que ellos llevan en su interior, en su persona, el Señor los dejaría blancos como la lana o como la nieve. Nuestro Señor nos perdona, mis hermanos, de todo lo que somos, pero quiere que nos arrepentamos de corazón. El Señor quiere que seamos limpios ante su presencia, porque el Señor está entre nosotros. No estemos pensando que solamente aquella vez que el Señor estuvo en el pueblo de Israel, guiándolos, llevándolos por el buen camino, no creamos que Dios solamente estuvo entre ellos y ha seguido estando solamente entre ellos. Está también entre nosotros y nos cuida y nos protege. Y Él sabe lo que somos, cómo vivimos, cómo actuamos ante los demás. Y Él quiere, mis hermanos, que seamos nuevos. No quiere nuestro Señor que estemos haciendo sufrir a los demás, ni que tampoco dejemos de ayudar a todo aquel que lo necesita. Dice en el primer versículo, en el 10, escuchen, jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Dios conocía a estas dos naciones, las miraba desde donde Él se encuentra, desde lo alto. Él sabía, mis hermanos, cómo este pueblo se estaba comportando con toda la gente. Se dice en las historias de Sodoma y Gomorra que esta gente no acostumbraba a admitir a alguna otra persona que viniera como peregrinos a sus ciudades. No aceptaban ayudar a nadie más que no fueran los de ellos. Y eran personas muy malas. Entonces, Dios, mis hermanos, se fijaba en todo eso y por eso les mandaba advertencias a través del profeta Isaías y de tantos otros profetas, ¿verdad? Que les anunciaban que cambiaran su conducta y que dejaran de hacer el mal. Había mucha prostitución también en esas dos naciones. Entonces, Dios nuestro Señor, mis hermanos, quiere que todo esto termine. Él no quiere seguir mirando la maldad entre los hombres, no quiere seguir mirando cómo hacemos sufrir a los demás, cómo los hacemos pasar el mal. Por eso, hermanos, busquemos de Dios, buscando de Dios, orando ante Él, hablándole en nuestras oraciones. Él va a escucharnos y Él nos va a ayudar en todas nuestras necesidades. Pero siempre hay que buscar de Él. Si no buscamos de Él, vamos a ser como esta gente de Sodoma y Gomorra. Había tanta prostitución, tanta maldad, tanta arrogancia, que Dios quiso destruirlas por esa causa. Primero les advierte, diciéndoles que cambien su manera de actuar, de llevar a cabo sus trabajos, de los cuales cada uno de nosotros también somos llamados a que llevemos a cabo su mensaje, a que enseñemos a otros para que la maldad deje de existir en los pueblos. Del versículo 16 y 17 dice, lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Esto era muy importante en aquel tiempo, mis hermanos, porque de por sí las mujeres y los niños no eran bien admitidos entre los hombres. Los hacían menos en cualquier lugar. No tenían el mismo acceso que el hombre. Entonces, Dios les pide que hagan el bien a estas dos personas, lo que viene siendo el huérfano y la viuda. Porque, hermanos, a una viuda, cuando queda viuda, toda la gente quiere hacer leña de ellas. Toda la gente
busca siempre la manera de hacerla menos por el simple hecho de que ha sido viuda. Y Dios nos dice que hagamos todo lo contrario, que las tratemos bien, las ayudemos porque ellas ya quedaron viudas. En aquel tiempo, cuando una mujer quedaba viuda, era como totalmente olvidada por la gente. Como ya no existe su esposo, ¿a nosotros qué nos puede importar esa mujer? Sin embargo, Dios les dice, hagan el bien a todas esas mujeres y al huérfano, porque el huérfano sin padre y sin madre, especialmente cuando quedan muy pequeñitos, no tienen dónde quedarse, no tienen un hogar. Mis hermanos, a esa gente hay que ayudar. Nos pide muy severamente nuestro Dios que seamos caritativos con los demás. Dice, ahora les dice Yahvé, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Aunque tengamos nuestros pecados hasta la coronilla, nos asegura Dios que si nos arrepentimos, quedarán blancos totalmente. Pero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué es eso que a veces vamos ante un sacerdote a contarle nuestros pecados, pero seguimos cometiendo los mismos pecados continuamente? No dejamos de cometerlos. Eso no nos sirve de nada, estar yendo ante los sacerdotes a decirles nuestros pecados y saliendo de ahí cometemos luego uno de ellos. Hermanos, Dios no quiere que estemos a confiese y confiese los mismos pecados. Él quiere dejar blancos ya nuestros pecados de una vez. No quiere que sigamos y sigamos en los mismos actos que seguimos cometiendo en nuestra vida. Dios quiere que nos arrepentamos de corazón, pero abrámosle el corazón a Él, sinceramente. Nuestro Señor nos perdona. Él dice claramente que si nuestros pecados son muy colorados, como la sangre, como cualquier color rojo que esté tan fuerte, nuestros pecados quedarán blancos, como la nieve o como la lana. Es una promesa de Dios que nos hace. Pero quiere el arrepentimiento de ti, quiere el arrepentimiento de mí. Que seamos sinceros, que nos sinceremos con Dios de todos nuestros pecados. Y nuestro Señor, hermanos, va abriéndonos el camino para que nuestros pasos no tropiecen. Siempre que nosotros estamos ante su presencia, hablándole en nuestras oraciones, rezando y haciendo todos los buenos actos que a Dios le agradan. En aquel tiempo querían apaciguar a nuestro Señor con sacrificios de toros, becerros y corderos. Y Dios ya estaba hartado con todo esto, porque en realidad, mis hermanos, que la maldad que había en esas ciudades, en esos pueblos de aquel entonces, cuando Dios miraba eso, que pecaban y caían a cada instante en el pecado, y en su interior se decían que al fin y al cabo llevamos un becerro, lo degollamos ante su presencia y ya nuestro Señor nos perdona. Pues no, mis hermanos, en realidad no se trataba de eso, porque Dios, nuestro Señor, estaba entre ellos, hablándoles continuamente a través de los profetas, diciéndoles que se comportaran bien. Si nuestra obediencia sigue siendo la misma y no cambiamos, si no le abrimos al Señor nuestro corazón y si no estamos dispuestos a seguirle a Él, mis hermanos, vamos a quedar en un infierno que el fuego nunca se apaga. Y en realidad nadie de nosotros queremos eso. Todos queremos una felicidad eterna, felicidad que no se va a terminar jamás. Eso es a lo que estamos tirando todos. Y Dios nos invita a través de esta lectura a que nuestros pecados los limpiemos de nuestra persona y que vamos a ser blanqueados como la lana y como la nieve. Dice ya en los últimos versículos: si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Nuestro Dios, mis hermanos, nos habla duramente de esta manera para que cambiemos, se vea el cambio. Fíjese bien la promesa: si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. La tierra
se ha estado echando a perder últimamente porque nosotros mismos la destruimos. Nosotros mismos le echamos tantos fertilizantes, tantos químicos que están echando a perder la tierra. Ya no quieren hacer crecer las plantas por ordenanzas de Dios, sino por ordenanzas de hombres. Por eso es que la destrucción en este mundo, hermanos, está siendo gravísima. Y Dios todo lo ve. Por eso es que las tierras últimamente ya no dan las mismas cosechas ni los mismos frutos que nosotros esperamos en nuestras mesas. Por esa causa. Porque Dios quiere, mis hermanos, que cuidemos de lo que Él nos ha dado. Él nos da tantas cosas buenas, hermanos. Tenemos de todo en nuestros hogares. Y aún así, no le damos gracias a Dios. Cada día que despertamos es una bendición de Dios. El que estemos vivos. El que vivamos todavía mirando a nuestros familiares. Miramos todas las grandezas que Dios creó día a día. Y es por pura gracia de Él. Ojalá y estemos preparados, como nos lo dice aquí el profeta Isaías, que estemos abiertos a Dios para cambiar, para hacer ese cambio, que nuestro Dios mire lo bueno de nosotros en nuestra persona, que mire ese cambio y que le asistamos a Dios en todo lo que Él nos pide que hagamos. Los profetas, por ejemplo, esos hombres, ¿usted cree que les fue fácil llevar a cabo el servicio de Dios? Lo que Él les ordenaba a ellos, cada que iban a una nación, a un pueblo, a anunciarles lo que Dios les acababa de decir. A veces eran apedreados, eran golpeados. Ellos tenían que andar casi corriendo, llevando el mensaje de Dios, porque los sacaban a palos. Entonces, hermanos, si a nosotros nos sucede lo mismo, y si lo estamos haciendo por Dios, no importa. Todo se lleva a cabo queriendo seguir los mandatos de Dios. Él nos va a ayudar. Él va a enviar su espíritu sobre nosotros para que se apodere de nuestro ser y seguir continuamente anunciando su mensaje. Los profetas sufrían hambre, sufrían calor, sufrían frío, sufrían de todo, porque sus viajes no eran como actualmente nosotros lo hacemos. Nosotros tomamos nuestro auto, si lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en otro pueblo, en otra ciudad, tomamos el avión, llegamos a un hotel. Fácilmente está todo controlado en nuestras vidas, porque eso lo planeamos con días antes, con mucha anterioridad. En aquel tiempo no, hermanos. Dios les anunciaba algo a estos hombres, y si les decía: mañana tienes que ir a este lugar, mañana mismo tienes que ir y anunciarles a estos pueblos lo que les va a suceder si no hacen mi voluntad. Y ellos lo tenían que hacer corriendo. De lo contrario, y si no llegaban y anunciaban lo que Dios les decía, les iba a ellos mal. Pero, hermanos, a todos los profetas de los que nos hablan las Sagradas Escrituras, todos, absolutamente todos, llevaron a cabo el mensaje de Dios. Hubo algunos que se rebelaron, algunos que se decían ser profetas y no lo eran, pero Dios los conocía. Y a estos, de los que nos hablan las Sagradas Escrituras, todos ellos fueron reconocidos por Dios, y Dios los guió, los llevó por el buen camino, hermanos. Y así como a ellos los llevó por el buen camino, así nos va a llevar también a nosotros. Nos va a guiar, nos va a poner sus palabras a través del Espíritu Santo para que llevemos a cabo el mensaje que nos está pidiendo. Pero no desistamos de hacerlo. Continuemos sin descansar, hermanos. A veces andamos tan cansados, tan agobiados de lo que nos sucede en la vida, de nuestras enfermedades, de nuestros trabajos normales, porque tenemos que conseguirnos un empleo y aparte hacer lo que Dios nos pide. San Pablo nunca descansó. San Pablo siempre anduvo de aquí para allá, llevando el mensaje de Dios a ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo. Nunca descansó. ¿Por qué nosotros, que tenemos un hogar, que llegamos de nuestros trabajos, nos relajamos cómodamente en un sofá, encendemos el televisor, ponemos música, abrimos nuestro teléfono? Todo esto, hermanos, se nos facilita todo en la vida. En aquel tiempo no había nada
de tecnología. Toda la gente que era llamada por Dios lo hacía y tenían la seguridad de que todo lo que ellos iban y anunciaban, Dios, nuestro Señor, si les anunciaba que una ciudad iba a ser destruida, la destruía. ¿Por qué, hermanos? Por la maldad. Estos dos pueblos sabemos lo que les sucedió. Fueron advertidos, aquí nos lo dice claramente. Isaías fue y les advirtió. Fue y les habló y les dijo que abrieran su corazón, de lo contrario, Dios nuestro Señor los iba a exterminar. Hermanos, con Dios no se juega. Y todo aquel que piense que puede hablar con Dios tratando de ponerlo a prueba a Él, nosotros somos hechura de Dios. ¿Cómo lo vamos a poner a prueba a Él? ¿De qué manera vamos a exigirle a Dios que haga nuestra voluntad y no la de Él? Si Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas, somos su creación, somos llamados a hacer la voluntad de Él y hagámosla con nuestro corazón abierto. Que Dios mire eso de nosotros y nos llevemos de nuestro Dios una muy buena impresión. Que a Dios le agrademos en todo, hermanos, y ser agradecidos siempre con Él, porque Dios nuestro Señor nos da de todo. Si Dios nuestro Señor te da lo que tienes, también nosotros hay que poner de nuestra parte para que Dios nuestro Señor nos siga amando y nos siga buscando nuestro caminar. Que Dios Padre que nos guíe y nos dé su fortaleza. Porque si no tenemos fuerza en nuestra persona, si estamos raquíticos, no vamos a poder llevar su mensaje. Pidámosle a Dios en nuestras oraciones que Él nos ayude. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Un niño empieza a vivir y un anciano a morir. Si la felicidad la voy a encontrar y si la amistad algún día llegará. Yo te brindo mi vida, yo te brindo mi amor, como día con día nace una flor. Yo te brindo mi vida, yo te brindo mi amor, como día con día nace una flor. Aunque el mundo nos separe, tendrás mi corazón. Cruzaremos los mares llenos de ilusión. Y si sientes morirte, recuerda en tu corazón que un día prometimos estar unidos en la oración. Yo te brindo mi vida, yo te brindo mi amor, como día con día nace una flor. Yo te brindo mi vida, yo te brindo mi amor, como día con día nace una flor. Bueno, mis hermanos, pues voy a compartirles el Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente,
pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, las enseñanzas de Jesús para que no hagamos las cosas de acuerdo a como las vemos de muchas personas que se creen ser los únicos en la tierra, que se creen ser los únicos en saberlo todo, que está bien, dice, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Vemos como muchas personas a veces que son o están preparadas para enseñar, pero como dice Jesús, ellos no llevan a cabo absolutamente nada. Enseñan a otra gente. También nosotros podemos estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Cuando les enseñamos y les decimos de las Santas Escrituras, es la guía que nosotros utilizamos para compartirles a ustedes. Pero si nosotros estamos enseñándoles a ustedes la manera en que pensamos que es buena, pero si nosotros no movemos ni un solo dedo, Dios nuestro Señor se va a encargar de nosotros. Tenemos que hacer algo, mis hermanos, no solamente enseñar, sino también cumplir la voluntad de Dios, hacer el cumplimiento en nuestra persona. En aquel tiempo, muchos ponían cargas muy pesadas sobre la demás gente, los incitaban a llevar a cabo servicios, a veces para ellos mismos, para los fariseos y los maestros de la ley, que se creían ser los únicos en todo Jerusalén, que tenían la sabiduría o que tenían las enseñanzas por mandato de Dios. Aquí dice claramente, dice, los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Moisés dejó unas escrituras, algunos mandatos que Dios, nuestro Señor, le había dado para que cumpliera el pueblo de Israel, para que llevaran a cabo esos mandatos. Y no solamente la gente, sino también los que iban a dar esas órdenes de que se llevaran a cabo. Como lo hacía Moisés, Aarón y todos los seguidores de Moisés, los que creían en él. Porque nuestro Señor, que guió a Moisés, que le dio esas escrituras, esas tablas, para que la gente las leyera y llevara a cabo todo aquello que estaba escrito allí. Mis hermanos, los fariseos y maestros de la ley mandaban a toda la gente a que las cumplieran, pero ellos no las cumplían. Y Jesús sabía todo esto y por eso les echaba en cara y les estaba enseñando estas palabras a sus seguidores. Les dice, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. No nos quedemos en eso, hermanos, en que nosotros enseñemos y no practiquemos lo que nos enseñan las Escrituras. ¿A qué nos invitan las Escrituras que nosotros hagamos? Seamos buenos, ayudemos al prójimo, a la viuda, al huérfano, a las personas que están tiradas por ahí en las calles, a las personas que están en un hospital, visitarlas, ir a una cárcel a visitar al que está encarcelado. A todo eso nos invita Dios. Esas son las reglas y ordenanzas que pone en nuestra vida. Y que enseñemos su palabra a otros. A eso estamos enviados. A que no dejemos de enseñar a nuestros hermanos su mensaje. Y si estamos cansados, continuemos. Dios nuestro Señor nos va a seguir dando las fuerzas para continuar.
porque a eso estamos llamados, a hacer el bien y no el mal. Dice, no imiten a aquellos que ustedes los miran, que enseñan muy hermoso. Tienen unas palabras magníficas, que tú te quedas admirado cuando los escuchas. Pero cuando ves que ellos ni siquiera hacen nada de lo que están enseñando, en realidad, mis hermanos, que no encontramos ni qué hacer cuando miramos todas estas cosas. Miramos a personas que nos enseñan muy hermoso, pero cuando miramos que ellos no hacen absolutamente nada, cuando nos dicen oren, oren sin cesar, porque la oración nos lleva a Dios, pero ellos se la pasan dormidos, descansando, mirando televisor, borrachos, en otras casas de chismosos. Mis hermanos, ¿ustedes le van a creer a esa persona? Obviamente que no, hermanos. Por eso hay que llevar una vida recta, una vida que no se nos reproche. Cuando vamos por ahí a una casa y nos miran que somos muy borrachos, que somos drogadictos, que somos esto, que somos el otro, se nos ve. Y entonces al siguiente día nos miran en el templo anunciando su palabra de Dios a toda la gente que se encuentra en aquella congregación, en aquella iglesia. Sabemos bien que Dios nuestro Señor nos invita a que enseñemos su palabra. ¿La estamos enseñando? Sí. ¿Pero estamos haciendo algo de ella? ¿Estamos ayudando al prójimo? Esa es la invitación, la que Dios nuestro Señor nos hace. Jesús mismo hablando, dice, cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. No imiten su hipocresía, porque fíjese bien lo que hacían ellos. Dice, preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Eso es lo que a mucha gente les gusta, que los levanten lo más alto posible y seguir con su estatura, que nadie los baje de allí. Eso no es para una persona crecida en el nombre de Dios, crecida en la enseñanza que hemos recibido de Dios. Eso no es para nosotros, hermanos. Si queremos ser levantados por Dios, no por la gente. La gente, lo que a ti te pueda dar, no te lo va a dar Dios, ¿verdad? Si tú te crees lo más importante aquí en la tierra, ante la gente, ante Dios está siendo el más sobajado. Dios nuestro Señor, mis hermanos, quiere que nos sobajemos ante todo, que no nos creamos nada en este mundo, porque el que se cree será sobajado, y el que se humilla será enaltecido. Lo dicen claramente las Escrituras, mis hermanos, y por eso se nos invita a que leamos las Santas Escrituras cada que podamos. Cuando tengamos tiempo, leamos las Santas Escrituras, leamos de su palabra, y de esta manera vamos a ir adquiriendo el conocimiento de Dios en nuestra vida, para no ser aplastados por los demás, ni tampoco dejarnos llevar, como lo dice aquí Jesús nuestro Señor, que muchos enseñan muy bonito, nos enseñan las leyes y reglas de Dios, pero ellos no cumplen, ni siquiera mueven un solo dedo para cumplirlas. Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras son muy importantes para que las sigamos, no solamente para leerlas y queden allí dentro de nuestra persona, sino que la enseñemos y también la llevemos a cabo nosotros. Vamos a poner la muestra. Por ejemplo, cuando tenemos un empleo y se nos da el puesto de mayordomo, si ese puesto se nos ha dado, es porque nosotros ya sabemos hacerlo todo. Pero si se nos da un puesto de mayordomo y no sabemos hacer absolutamente nada, la gente, ¿qué va a pensar de nosotros? Mayordomo, pero no sabe hacer nada. Nosotros hay que poner la muestra, ¿verdad? En lo que sabemos hacer, poner la muestra. No solamente los demás. Estar a mande y mande y hasta vas a caer mal. No, hermano, hermana.
trabajemos en conjunto, seamos unidos en el trabajo en el que Dios nos ha puesto para que vivamos felices, tengamos una vida eterna con Dios nuestro Señor y Jesús, que nos invita a todo esto. Jesús nuestro Señor, que nos invita a que no nos durmamos, a que no nos quedemos en esta tierra, sino que vivamos con Él una eternidad. Por eso es que nos enseña de esta manera Jesús, que vivamos atentos, astutos como la serpiente, dice en uno de los evangelios. No seamos tan mansos como la paloma, porque las palomas bien puede usted pisarla con su auto y ni siquiera se mueven. A veces me sucede que voy en mi camioneta rumbo a mi trabajo y encuentro esos animales, esas palomas, allí echadas en el piso. Yo digo en mi mente, ¿y esta no se va a mover? Yo voy directo hacia ella y no se mueve. Entonces tengo que dar una vuelta para no pisarlas. Jesús nos enseña a que seamos astutos y también mansos. Seamos buenas personas con los demás y no seamos hocicones. No seamos personas agresivas con los demás. Enseñemos de la mejor manera. Esta gente, cuando enseñaba a gritos y les ponían las cargas a las personas para que trabajaran duramente. Es más, los sábados, cuando miraban a alguien que llevaba una carga sobre sus espaldas, se enojaban muchísimo. Les reclamaban, les reprochaban todo aquello que habían hecho. Y era un pecado, claro que era un pecado. Pero si acaso aquella persona necesitaba comer, necesitaba llevar leña para calentar su comida, para alimentarse, ¿acaso no tenía que comer? Solamente porque los maestros y los fariseos le decían que no lo hiciera, porque estaba prohibido. Había tantas prohibiciones que Jesús nuestro Señor, cuando vino aquí a la tierra y anduvo entre los judíos, miraba sus malas acciones, y por eso Jesús les decía: ustedes hacen esto, hacen el otro, pero nunca mueven un solo dedo para ustedes cargar las cargas que les ponen a ellos. Es que no, hermanos. Dice del versículo 6 en adelante: les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Y que la gente los llame maestros. Es lo que les decía anteriormente, hermanos, que Dios nos invita a que nadie absolutamente nos llame maestros, que no nos creamos nada del puesto que se nos ha dado. No porque a un sacerdote lo hayan puesto como sacerdote, lo vayamos a levantar casi como a un dios. Que eso yo ya lo he mirado de muchos sacerdotes, que la gente los levanta, la gente dice esto, dice el otro, ay, qué bonito habla, ay, qué bonitas da sus homilías, ay, qué bonitas cosas hace. Hermanos, y lo peor de todo, que se lo decimos en sus caras a los sacerdotes: usted, padre, es tan bueno como el vino, es tan bueno como el pan, es tan bueno como esto, es tan bueno como el otro. Y entonces los estamos levantando y levantando y levantando, y al último, al fin de cuentas, ese sacerdote te va a dar una que en realidad, mi hermano, hermana, tú vas a darte cuenta que los ojos no hay que ponerlos en el ser humano, sino solamente en Dios. Y no solamente es en los sacerdotes, sino también en los predicadores. ¿Cuánta gente no cree en tantos predicadores que escuchamos por ahí, que los levantan hasta el cielo casi? Es más, si se pudiera, iban y compraban un trofeo para dárselo. Hay tanta gente tan ingenua, que la gente que sabe que aquella persona es ingenua y que va a recibir tantos honores de su parte, en realidad, hermanos, pensémosla más bien, porque a Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada que nosotros nos estemos creyendo lo que no somos, porque el único que debe de tener validez en nuestra vida es Dios. A Él honor y gloria, honra en todo lo que hagamos y pensemos. Si tú eres un predicador, déjate llevar por Dios. No te dejes llevar por los hombres, porque cuando hacemos eso, hermanos, tarde que temprano, la gente te va a dejar abajo, te va a hacer caer lo más profundo, y después, ya cuando te des cuenta
de que lo que tú pensabas que eras, no lo eres. Porque a través de la gente también recibimos pisotones, recibimos golpes, que después de que ya tenemos el conocimiento de Dios, de que ya comenzamos a leer sus escrituras y nos traen todas estas enseñanzas, de que no hagamos lo que aquella persona hace, nos vamos dando cuenta. Y ojalá y todos los predicadores que han sido levantados por la gente, o todos los sacerdotes por igual, ojalá y tengan conciencia de lo que llevaron a cabo en aquel tiempo y se arrepientan de todo aquello, ¿verdad? Porque les aseguro, hermanos, que no toda la gente, incluyéndonos nosotros como personas, somos lo que decimos, no. Pero Dios nuestro Señor, que conoce nuestro interior, que conoce cómo eres tú, cómo soy yo, nosotros vamos a recibir la paga por parte de Dios, no por parte del humano. El humano te va a fallar a cada instante, pero Dios te va a dar tu merecido como te lo mereces, como tú no hiciste todo lo que Él te pedía. Porque Dios, mis hermanos, quiere que cambiemos nuestra actitud. Jesús nuestro Señor nos trajo la enseñanza para que sigamos sus caminos, para que no caigamos en trampas del demonio ni en trampas de los demás, como hacían estos fariseos, que ponían esas cargas pesadísimas sobre las espaldas de los demás y ellos sin querer mover ni un solo dedo. Dice del versículo 11 en adelante: el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. A esto nos invita Jesús que hagamos. Si nos humillamos, mis hermanos, seremos enaltecidos. Y si nos creemos, como dice aquí, el que se pone por encima será humillado. No nos debemos poner por encima de nada. Dice también en el Santo Evangelio que los maestros de la ley y los fariseos querían ocupar los primeros puestos y los primeros lugares en las sinagogas. Cuando iban a un banquete, ¿verdad? Iban y se sentaban en las mesas de honor, por decirlo así. Cuando hay una quinceañera o una boda, la mesa de honor viene siendo donde está el pastel, donde tienen los cubiertos y todo aquello que se utiliza para hacer un brindis. Todo eso se encuentra en esa mesa y ahí están los padrinos, la quinceañera o la novia y el novio y todos los invitados más importantes. Pues a esos lugares querían llegar los maestros de la ley y fariseos. Es más, iban y se sentaban hasta allá sin que nadie se los dijera. Eso era lo que Jesús le quería dar a entender a la gente que lo escuchaba. Cuando él enseñaba, decía: no hagan todas esas cosas, porque los van a quitar de ese asiento y qué vergüenza va a ser para ustedes. Y así es, hermanos. Cuando vamos a una boda, a una quinceañera, a un cumpleaños, lo que sea que nos inviten, cuando lleguemos a ese lugar que nos invitaron, esperemos, no nos adelantemos a sentarnos a una mesa, porque tal vez aquella mesa está reservada para alguna familia y tú con tu familia ya llegaste y te sentaste. ¿Qué crees que va a suceder? Obviamente que va a venir el dueño de la quinceañera o de la boda a decirte que te quites de allí. La enseñanza, mis hermanos, que Jesús nos trajo es sincera y verdadera, para que pensemos y pongamos todo esto en práctica, que lo que hacemos durante nuestra vida no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. La enseñanza que Jesús nos trae es para que la sigamos y continuemos en este camino, haciendo la voluntad de nuestro Señor, que no nos volvamos flojos, sino que trabajemos para construir el reino de Dios, ese reino al que nos invita a todos, ese reino que no se va a terminar nunca, ese reino que va a ser para ti, va a ser para mí y va a ser para todo aquel que quiera conseguírselo. Lo que conseguimos nos lo ganamos, hermanos, a base de esfuerzos. Y si no hacemos ningún esfuerzo por conseguirnos el reino de Dios, vamos a conseguirnos un fuego eterno. No sigamos, mis hermanos, los caminos de todos aquellos que nos entrellevan en lo que no está bien hecho, en lo que no es de Dios.
pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para podernos dar cuenta de qué es bueno y qué es malo, porque muchas veces nos quieren engañar con falsas enseñanzas. Pero Dios, mis hermanos, que ve todo esto, Él se encarga de todos. Él se encarga de entrellevarse a todo aquel que quiera hacer el mal al más débil. Hermanos, cuidémonos, pidamos de Dios que sea Él nuestra guía, que envíe sus ángeles y que envíe toda su corte celestial para que nos sigan protegiendo en este caminar y que vivamos siempre amando a Dios, no importando las consecuencias en las que tú te encuentres. Que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide y nos proteja. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ven, Espíritu Santo. 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 Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo ser, lo que debo sentir, cómo debo actuar. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo ser, lo que debo sentir, cómo debo actuar. Ven, Espíritu Santo. 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo.
Bueno, hermanos, pues en este momento voy a hacer una pequeña oración. Pidámosle a nuestro Dios, pidámosle su misericordia sobre nosotros, hermanos, para que nos ayude, para que nos siga dando la sabiduría, nos siga dando la fortaleza para continuar haciendo su voluntad. Y pidámosle, mis hermanos, por nuestros hermanos más débiles, por todos aquellos que están enfermos. Especialmente, mis hermanos, hoy día pidamos a nuestro Dios por esta enfermedad del coronavirus, para que nuestro Dios haga su voluntad, mis hermanos, en este mundo, ya que han estado sucediendo cosas, han estado sucediendo eventos de los cuales nosotros no estamos de acuerdo y en los cuales nosotros debemos trabajar para que se sigan llevando a cabo. Te pedimos, mi Señor Jesús, que tú, mi Señor, nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor. Que nos sigas, Señor, dando el ánimo, Señor, para llevar a cabo tu servicio, para llevar a cabo este evangelio, Señor. Que trabajemos, Señor, con mucho entusiasmo y que llevemos tus palabras, que así como nos las enseñaste, Señor, que también nosotros hagamos, Señor, y no solamente mandemos como mandaban estos fariseos y maestros de la ley, para que te dignes, Señor, en ayudarnos en todas nuestras necesidades, en todas nuestras dificultades y problemas que llevamos en la vida, Señor. Nos sigas fortaleciendo de todo ello. Te pido, mi Señor Jesús, por todos mis hermanos que están escuchando y por sus familiares, para que a través, mi Señor, de esta enseñanza, te abran sus corazones y tú entres, Señor, seas la guía que ellos tanto necesitan y que seas el centro de sus hogares, seas el centro de su familia, Señor. Te pido, mi Señor, que los ayudes con todas sus enfermedades, si es que alguno de ellos se encuentra enfermo. Te pido que los ayudes, si no tienen empleo, Señor, a encontrar un empleo. Que los ayudes, mi Señor, a todas aquellas personas que se encuentran en las calles, que a veces muchos de ellos se encuentran en las calles, Señor, porque les gusta andar ahí. Te pido, mi Señor, para que les abras su corazón y les hagas entender que lo que ellos están haciendo no está bien hecho. Para que trabajen, Señor, y no anden de flojos, Señor, y que se dejen llevar, Señor, por tu mensaje. Que tú, Señor, les ayudes y los levantes, Señor, especialmente a todos aquellos que sí lo necesitan, a todos aquellos, Señor, que se encuentran en las calles necesitando encontrarse un hogar, un empleo, y que muchas veces no lo encuentran, Señor. Te pido por nuestros hermanos que están enfermos en los hospitales, especialmente, Señor, a los que están enfermos de cáncer, a los que están enfermos, Señor, del coronavirus o de tantas enfermedades, Señor, que existen, que a veces nosotros ya ni siquiera conocemos, pero que tú sí conoces, Señor, y que tú, Señor, que en aquel tiempo llegaste a levantar inclusive a muertos, con mucho más razón, con mucho más poder podrías levantar, Señor, a los enfermos que se encuentran en cama. Te los ponemos en tus manos, te ponemos en tus manos también, Señor, a los ancianos, a los viejitos y viejitas que se encuentran en los lugares de asilo y a veces que sus hijos, Señor, los tienen abandonados. No se acuerdan ya de que esos viejecitos les dieron la vida, de que esos viejecitos los sacaron adelante. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Ayúdales, pues, y que tu ayuda, mi Señor, no nos deje de faltar en nuestro duro caminar. Espíritu Santo, sé la fuerza en todas estas necesidades, sé la fuerza en nuestro interior, que nuestro espíritu no se debilite, que nuestro espíritu esté siempre fortalecido y que te hablemos, te llamemos en lo más profundo de nuestro corazón para ser refortalecidos en todas nuestras necesidades, en todo lo que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, pero que tú, bendito Espíritu, refortaleces lo más debilitado. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu bendita y santa intercesión, porque sé que donde está Jesús, donde está el Espíritu Santo, donde está el Padre, ahí estás tú, Mamita María, para ayudarnos en todo lo que necesitamos, para ayudarnos a llevar todas nuestras dificultades ante nuestro Señor. Si no te tenemos a ti, Madre del Cielo, si no te tuviéramos a ti, que nos consigues tantos favores, que eres nuestra abogada, que va ante ese juez justo y poderoso, y que ese juez siempre te está escuchando, Mamita María, porque reconoce que solamente en ti
nosotros nos podemos refugiar. Por eso, Madre del Cielo, ayúdanos, te pedimos, nos arranques todos esos favores de Jesús. Y todo lo pido hoy día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, y nos retiramos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre cuando no tuviéramos palabras que decirle. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, les agradezco mucho el que hayan estado en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora, y que siempre, mis hermanos, estén atentos a la palabra de Dios, ya sea a través de esta radio, a través de otras tantas radios que se encuentran a través del internet. Que nos llenemos siempre de Dios. Miren lo que últimamente está sucediendo por causa del coronavirus. Muchos templos han estado siendo cerrados en Europa y en otros lugares de aquí en Estados Unidos. Pidamos de Dios, necesitamos de Dios. Si no le pedimos a Dios que Él nos libere de todas estas enfermedades que están siendo causa de que conozcamos de Él, entonces, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Tarde que temprano, si permitimos que todo esto suceda, que se cierren los templos, va a llegar el día, mis hermanos, de que ya no vamos a encontrar un lugar donde refugiarnos en Dios. Por eso es importantísimo que sigamos orando, sigamos rogando a Dios por toda la necesidad que se encuentra en el mundo entero. Así es que hagamos nuestro trabajo orando y pidiendo a Dios para que se cumpla su voluntad. Nosotros le pedimos para que se liberen todas las personas de esta enfermedad, pero si Dios lo quiere así, así se va a hacer, y si no lo quiere, pues así hagamos lo que hagamos, todo esto se tiene que llevar a cabo, hermanos. Así es que pidamos pues de Él para ser salvados y ser liberados de todo lo que nos aqueja. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.